Vamos a empezar el desarrollo de un tema que nos queda pendiente, vinculado con las antropologías, que hemos venido contando hasta el momento. Este sería el último tema antes de pasar al bloque relacionado al derecho. Estaríamos dejando el bloque del hombre para pasar a la cuestión del análisis de nuestra perspectiva del derecho. Y tiene que ver con una discusión desde el punto de vista antropológico en relación al carácter o la dimensión corpórea del hombre. Nosotros hemos estado viendo como rasgo fundamental de la dialógica que somos seres en el mundo, encontrándonos con los demás, y ese encuentro con los demás posibilita el desarrollo de cada uno de nosotros al mismo tiempo que la conformación o la configuración de un mundo común, que era el ámbito significativo mundanal organizado que le había contado en algún momento, expresión que usaba Remy Quant. Bien, este encuentro dialógico, esta participación en el mundo, esta construcción de un espacio común se hacen ineludiblemente a través del cuerpo, lo corporal. Por eso la dimensión corpórea, que es la que vamos a analizar en esta clase, es imprescindible. Cuando se habla de diálogo, cuando se habla de encuentro, cuando se habla de ser personal y las otras realidades dialógicas, estamos presuponiendo o estamos marcando que es impensables en un sustrato corpóreo, corporal, por parte de cada uno de nosotros en la interacción. Se ha discutido respecto de esto largamente, es una discusión que todavía sigue, arranca en épocas prefilosóficas, este litigio en lo relativo a la dimensión corporal, y ha tenido diferentes idas y vueltas. El problema es bastante complejo en función de que no solo intervienen en el debate o en el conocimiento de estas lecturas la filosofía, sino que también tiene un lugar o tenía un lugar preponderante otra disciplina del conocimiento que no hemos mencionado nosotros, pero ha estado sobrevolando en algunos de los temas que no vamos a desarrollar, pero que tenemos que saber que ha incidido en esta discusión, que es la teología. Tanto la teología como la filosofía, como formas del sexo al conocimiento, estuvieron involucradas en gran parte de la historia de la humanidad, hasta el tercer ingrediente, el tercer elemento que se suma a la discusión, que como ustedes saben o ya estarán imaginando, es la aparición de la ciencia. Cuando digo la aparición de la ciencia me refiero a ese ingreso, ese espectacular ingreso que tiene la ciencia en la época moderna. Por lo tanto, este tópico o esta discusión tiene aristas filosóficas, teológicas y científicas, y ha tenido idas y vueltas porque en algún momento, como vamos a contar enseguida, la discusión se centraba sobre lo que llamaríamos perspectiva la más antigua, si se quiere, o la que más fuerza tiene la historia, que es la perspectiva dualista. Ha habido un retroceso, la aparición de otros ingredientes en la discusión, como una especie de olvido de esta lectura, y en los últimos 50 años ha habido un resurgimiento
a la luz de nuevas disciplinas científicas, sobre todo las neurociencias, la neurobiología, también con un desarrollo muy importante y muy interesante que han hecho resurgir a las viejas cosmovisiones sobre el hombre. Digo, está vinculada en esta discusión la teología porque, ustedes saben, lo vimos en algún momento, para explicar el origen de los productos culturales, hay dos posibilidades, se discuten respecto del origen del universo, del mundo, dos lecturas, que es la lectura evolucionista, por decirlo de alguna forma, y hay una lectura también muy importante, con mucho peso y andamiento, sobre todo en la cultura occidental, que es la lectura creacionista. Por eso estaba hablando que un interlocutor muy fuerte en estas discusiones sobre lo corporal lo ha sido la religión, el factor religioso y sobre todo la religión católica. Entonces es una discusión que no está ni por mucho menos cerrada y que es interesante y que necesariamente hay que hacer alguna referencia mínima, ya que nosotros decimos que hay que comprender integralmente al hombre para después poderlo vincular con el fenómeno jurídico. Hay dos básicamente lecturas sobre esta cuestión. Como mencioné, tal vez la más antigua es la que se denomina perspectiva dualista, el dualismo. Concretamente, en este caso sería el dualismo antropológico. ¿Qué es un dualismo? ¿A qué se llama en filosofía dualismo? Se llama a toda lectura, a toda teoría que intente explicar la realidad de qué se trate. Vamos a ver que hay diferentes dualismos, pero esencialmente uno que es el que nos importa, que es el antropológico, intenta explicar esa realidad en base a la existencia de dos principios. Pueden ser dos principios, dos puntos de partida, algunos hablan de sustancias o realidades. Estas dos magnitudes, esta dualidad, estos principios o sustancias, están en tensión el uno con el otro, son irreductibles el uno al otro. Cuando decimos que dos sustancias o dos principios son irreductibles, quiere decir que ninguno depende del otro o ninguno ha sido el origen de otro. Están a la par, pero hay una tensión muy fuerte entre ambos criterios, principios o realidades. En el caso del dualismo, el dualismo antropológico, estamos hablando de la distinción para explicar al hombre, para entender al hombre, por un lado el cuerpo y por el otro lado el alma. La primera manifestación del dualismo en punto a la dimensión corpórea es la distinción entre cuerpo y alma, o alma y cuerpo. Esta distinción, desde el punto de vista filosófico, el dualismo es muy importante porque predomina durante casi toda la historia como les decía hoy, durante casi toda la historia de la humanidad, al menos desde el periodo propiamente filosófico, y retrocede a comienzos de la modernidad vamos a ver, la aparición de la ciencia como forma de conocimiento. Pero hay en estos últimos tiempos, como consecuencia de nuevas disciplinas científicas y la neurociencia, una especie de regreso, retorno a esa discusión, si bien con otra denominación. Ya no va a ser o no se va a plantear tanto el conflicto entre el cuerpo y alma, sino básicamente entre la mente y el cerebro.
Esas lecturas que hoy se discute a nivel de qué relación hay, si hay alguna relación, alguna vinculación, conflicto, choque entre mente y cerebro. Podríamos pensar, volviendo al dualismo, que siendo tal vez una de las formas más antiguas de interpretar al hombre filosóficamente hablando, ha sido predominante en toda la cultura antigua, etapa prefilosófica y luego o posterior a la etapa filosófica hasta llegar a la modernidad. Sin embargo, no es tan cierto, porque si nosotros sondeamos en los periodos prefilosóficos, es decir, antes del inicio del pensamiento griego, y nos vamos un poco de Grecia, de la Grecia antigua, podemos descubrir, por ejemplo, en la cultura hebrea, es decir, la cultura semita, siempre se ponen, los comienzos en Occidente se ponen un poco en contraposición la cultura greco-romana, que es la que nosotros conocemos, con la cultura semita, hebrea, o con el judaísmo. ¿Por qué? Yo les decía que un ingrediente importante de la discusión tenía que ver con lo religioso, con la religión. Precisamente, la religión católica va a sufrir una enorme influencia por parte del dualismo, del cual tuvo que pasar o transcurrir mucho tiempo para poder desembarazarse de la misma. Sin embargo, en los orígenes de esta religión, en la lectura en la cultura hebrea, no había ninguna referencia a ópticas dualistas. Se pensaba que el ser humano, sobre todo el semita que aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se veía a sí mismo como conformando una unidad viviente con el cuerpo. Entonces, en la cultura hebrea, en la cultura semita, en la Biblia, como dije, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no hay nada parecido a un dualismo. ¿Por qué se hace hincapié en esto? Porque precisamente se considera al catolicismo, a la religión católica, conformada con posterioridad, como una lectura dualista. Seguramente por alguna influencia greco-romana. Y en esto es importante analizar los términos. Por ejemplo, hay especialistas que indican que si alguno ve la manera en cómo se usa la palabra carne en el Antiguo Testamento, que el término es basar, hace referencia a todo el hombre. ¿Por qué la palabra carne? Porque cuando se habla de el sentido religioso, la posibilidad de la resurrección, es decir, qué pasa con el cuerpo cuando éste muere, en virtud del influjo que ahora vamos a contar, del influjo platónico, la religión considera que el cuerpo desaparece, convierte en cenizas, pero la resurrección implica que el alma sale del cuerpo y vuelve luego a incorporarse en otra figura. Esta no es la idea de la Biblia. Cuando la Biblia habla de cuando la Biblia habla de carne, está haciendo referencia al ser humano integral. El dualismo tiene sus inicios, filosóficamente hablando, en el gran filósofo que nosotros ya conocemos, es imposible no hacer alusión a él, que fue Platón. Hay una combinación de ideas, de lecturas entre Sócrates y Platón. No nos olvidemos que Platón es discípulo de Sócrates. Él trabaja ciertas ideas de Sócrates en forma independiente, ya que Sócrates no había escrito absolutamente nada, pero después las retoma, las modifica, las cambia y construye un edificio de pensamiento impresionante que todavía subsiste. El primero que habla
en términos tajantes de esa dualidad en el hombre entre cuerpo y alma es precisamente Platón. Para entender la idea que va a ser la clave para las lecturas dualistas de ahí en adelante, acá quiero aclarar algo. Si bien estamos hablando de una discusión de carácter filosófico, teológico, científico, la importancia que tiene la misma radica en que se ha transmitido a todas las culturas, es decir, se ha transmitido el común, más allá de la sofisticación de la discusión entre el dualismo y el monismo, que es su contrapartida. Es importante porque se ha incorporado como parte del ideario o de la cosmovisión del ciudadano común. Después vamos a ver algunos ejemplos o algunos puntos de vista que revelan claramente cómo Occidente ha sufrido y sufre todavía la influencia de una lectura dualista. De ahí la importancia que tiene, si no sería una discusión abstracta, teórica o sin relevancia práctica. Ninguna de las discusiones que nosotros hemos traído al curso, que hemos explicado durante el curso, no tienen una salida directa en concreto a la praxis, al modo de vida, a los hábitos y al ethos cultural. Tenemos que entender cómo es el edificio de ideas de Platón. En Platón hay, si se quiere, tres dualismos, tres divisiones o tres explicaciones de una realidad determinada en base a dos principios. Podemos hablar entonces primero de un dualismo ontológico, en segundo lugar de un dualismo epistemológico y en tercero, sencillo esto, el nombre es muy redundante pero fácil, y en tercer lugar un dualismo antropológico. Tenemos que ver a los tres para poder entender la tesis platónica. Desde el punto de vista de la realidad, de lo que es real, es decir, desde el punto de vista del ser, de la ontología, Platón dice, el mundo está conformado por dos principios o dos realidades. Por un lado es la famosa teoría de las ideas, el mundo de las ideas. Por un lado el mundo inteligible y por otro lado el mundo sensible. Estos son los dos principios que conforman la realidad, dice Platón. Por eso dualismo ontológico. El mundo inteligible o el mundo de las ideas o mundo de las esencias es, si se quiere, el mundo verdadero. Pero nosotros, y ahora vamos a ver cómo, los seres humanos habitamos en lo que Platón llamaría como segundo principio, conformante de la realidad, el mundo sensible, el mundo de la apariencia. Este mundo sensible o este mundo de la apariencia está conformado por aquello que se puede ver. El mundo inteligible o el mundo de las ideas no se puede ver en sentido visual. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía de los griegos que usaban mucho la visualidad para entender la realidad? El mundo sensible sí podíamos verlo. El cuerpo, animales, otras personas, pero el mundo de las ideas no. Inteligible, en un más allá, pero verdadero, real. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Por qué había dos mundos? Bueno, ahí es donde Platón marca que, por un lado, tenemos en los seres humanos el alma y el cuerpo. El alma es la idea de hombre que se incorpora en un cuerpo. Las almas o las ideas vivían en un mundo, topos Uranus del que habla Platón, y por alguna cuestión que no está muy bien definida o identificada en las obras platónicas, se supone que es como una especie de pecado o de caída. Estas almas son desterradas de ese mundo inteligible, llegan al mundo sensible y se encarnan
lo que serían las personas. En consecuencia, esta encarnación va a sugerir, o ya sugiere en una primera idea, que hay como una especie de conflicto entre el cuerpo y el alma. ¿Por qué? Porque el alma, o la idea de hombre que se incorporaba al hombre, al cuerpo, a la corporalidad, es eterna. Las ideas son eternas, o la esencia de hombre es eterna, es inmutable, es incorruptible, es invisible porque no puede verse, salvo a través de la razón, y no está sujeta a cambio alguno. Y lo más importante de todo, porque esto es la esencia del dualismo, es inmortal, no muere, no caduca, no vence nunca. Va al cuerpo, tal vez por una especie de pecado original, y ¿qué es lo que tiene que conseguir al interior de ese cuerpo? Bueno, al interior de ese cuerpo lo que tiene que conseguir es poder salirse en algún momento y retornar a ese mundo inteligible. ¿Y cuáles son las formas de salirse de ese cuerpo y volver a ese mundo? Y a través de esto tiene que ver con una cuestión moral. Cuanto más virtuosa sea en este mundo sensible aquella persona que tiene incorporado un alma, más ético, tiene que ver con la idea de justicia que manejaban los griegos, existía la posibilidad de que con la muerte volviese al mundo de las ideas y no la abandonara más. Todo iba a depender del grado de virtuosismo, de cumplimiento con las reglas éticas, con la filosofía, porque los griegos decían, una de las maneras que tiene el alma de volver a ese mundo ininteligible es a través de la filosofía, a través de la filosofía moral, a través del comportamiento, de ser justo, y a veces no le alcanzaba una vida, o se equivocaba, o esa alma erraba. Entonces, moría la persona, la materia que, como dijimos hoy, estaba sujeto a cambio, a destrucción y a corromperse, desaparecía, pero el alma, que era inmortal, salía de este cuerpo y encarnaba en otro. Y así sucesivamente, a través del ejercicio de la filosofía y de la práctica moral, es que en algún momento podía abandonar completamente el mundo sensible y volver a morar en aquel lugar en el que había estado en alguna circunstancia y había sido condenado a bajar al mundo sensible. Ahora, los griegos y Platón tenían una muy marcada idea de lo que era lo ético, de la eticidad y de la justicia, a tal punto que, según su teoría, si el alma encarnada en un cuerpo no cumplía adecuadamente con las exigencias de la virtud, es decir, en vez de tener un comportamiento virtuoso, por el contrario, tenía un comportamiento vicioso, a la muerte iba a reencarnar, pero como en una especie de castigo, decía Platón, esa alma iba a reencarnar en un animal, es decir, iba a degradarse, lo cual le iba a resultar después, si la inmoralidad o el no cumplimiento del ético había sido muy grande, la imposibilidad de surgirse. O de volver, es decir, demorar en el tiempo. Cuanto menos virtuoso fuese, hiciera posibilidad de ir a un animal y así sucesivamente, y no poder regresar en algún momento al mundo sensible, estar obligado a pasar de cuerpo en cuerpo, de animal en animal. Y hoy recién decir que una de las formas de volver a ese mundo de las ideas, mientras estaba en este mundo sensible, encarnado en un cuerpo, era el ejercicio de la filosofía. ¿Por qué?
porque esto se puede ver bien por ejemplo, en Sócrates. Sócrates decía que hablando con otras personas, aun cuando estas personas supuestamente no tuvieran conocimiento alguno sobre lo que se les estaba preguntando, por ejemplo, es famoso un diálogo entre Sócrates y un esclavo, en donde ante el asombro de la muchedumbre o del grupo que estaba ahí presente, Sócrates le dice: voy a ponerme a hablar con el esclavo y van a ver cómo, con tiempo, con paciencia y debidamente guiado, el esclavo puede sacar conocimientos de sí mismo que nadie supondría que podía tener, y de hecho lo ayuda a construir un pensamiento matemático simple. Entonces, preguntado sobre esto, Sócrates, cómo es posible que el esclavo, Menón, se llamaba, pudiera tener conocimientos que nadie sabía de dónde había salido, Sócrates contestaba que él había dialogado con Menón, esclavo, pero el diálogo lo había tenido con el alma de Menón. Y lo que él hacía era generar una especie de recuerdo al hablar. ¿Por qué? Porque según la teoría platónica, si bien cuando las almas se incorporaban a un cuerpo, perdían casi toda noción de lo que habían vivido en ese mundo, era probable que mediante el recuerdo, la reminiscencia, lo que Platón llamaba la teoría de la reminiscencia, el alma que entraba casi en blanco a ese cuerpo pudiera volver o recordara la visión de aquellas otras esencias que había visto en ese mundo. Decía en ese caso Platón que él le había hecho recordar a Menón su visión de la esencia de la matemática o de los números en ese mundo. Esto es lo que se llama la teoría de la reminiscencia. Dialogando con alguien se puede llegar a conclusiones, a conocimientos que esa persona en principio nunca hubiera imaginado que tenía, pero era precisamente porque el alma lo recordaba. Decíamos entonces, hablamos que era tres dualismos. El primero, el que acabamos de comentar recién, es el dualismo ontológico. Después estaba el dualismo del conocimiento epistemológico. ¿Cómo conocemos? Bueno, los griegos, Sócrates, Platón, en alguna medida Aristóteles, decían: nosotros el conocimiento que tenemos, por ser una combinación entre cuerpo y alma, es doble. Por un lado, el conocimiento que tiene que ver con lo corpóreo, con los sentidos, el conocimiento sensible, un conocimiento precario. Los sentidos nos pueden engañar, por eso se habla del mundo de las apariencias, pero la sensibilidad de alguna manera es una forma de conocimiento. Sin embargo, a esto los griegos los consideraban una mera opinión, que tenía que ver con el conocimiento sensible. Era importante, era real, pero el aparato perceptivo del hombre, según los griegos, era bastante deficitario. Y en segundo lugar estaba el verdadero conocimiento, que venía del lado del mundo inteligible, es decir, aquel conocimiento que tenía que ver con la razón, con el uso de la razón. Por eso decía Platón en esta lectura dualista que el hombre podía llegar a conocer exclusivamente la esencia de algo a través del uso de su razón. Acá y con esto corregir a ese conocimiento sensible. Acá hay un dato importante que quiero que recuerden después para más adelante cuando veamos la teoría de los valores, las valoraciones morales, la justicia, porque los griegos en esto juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque Platón dice, la idea de justicia o la esencia de la justicia está en el mundo inteligible. ¿Qué encontramos en el mundo sensible? No encontramos la idea o esencia de la justicia. Sí encontramos acciones justas,
comportamientos justos, actitudes justas. Quiero decir que el comportamiento justo yo puedo detectarlo en este mundo sensible en función de que está de alguna manera encarnando la idea o la esencia como tal que está en el mundo inteligible. Entonces, por eso los griegos, Sócrates y Platón, consideraban que era posible al ser humano bucear sobre la esencia de la justicia. Por ejemplo, todos los diálogos socráticos en los que interviene Sócrates y también Platón, lo que se busca es determinar la esencia de la justicia, a la que no se podía llegar de una manera directa o concreta, pero sí a partir del diálogo con otro, la teoría de la reminiscencia y la posibilidad de encontrar, construyendo con argumentaciones, con argumentos de ida y vuelta, recordar lo que significaba la justicia. Por eso en el famoso diálogo, en el primer diálogo, el libro primero de la República, cuando Sócrates discute con los sofistas, él está convencido que puede, al discutir con el sofista, sabe que está discutiendo con el alma del sofista y que puede llegar a hacerlo recordar lo que sería la esencia de la justicia, a pesar de que el sofista en la discusión para nada está convencido de que pueda hablarse de una justicia o de un valor con esas características. Este segundo entonces es el dualismo epistemológico del conocimiento, lo que permite la aparición del tercer dualismo, el clave en lo que estamos hablando, el problema psicofísico, que es el dualismo antropológico. Como vemos, cuerpo y alma están en permanente tensión. Hay en una primera instancia un marcado desprecio, desvalorización del cuerpo por parte de Platón, como en su famosa frase, aunque después él tiene algún cambio en la postura, en su famosa frase que el alma está en el cuerpo como si se tratara de una cárcel, está encerrado. Y lo que trata de hacer y lo que pugna de hacer en su vida o existencia cotidiana es liberarse de esta cárcel. Esta es una primera aproximación al dualismo antropológico. Después se va a decir que Platón de alguna forma revé su postura y ya no la ve tan negativamente, lo que va a dar lugar a la imagen de la barca y el barquero. Pero volvamos entonces a esta primera, en donde Platón considera al alma encerrada en la cárcel. ¿Qué formas tiene de liberarse de esa cárcel? Como decía, hay dos maneras para el alma. Una, a través de la filosofía, es decir, tratar de recordar, como el caso socrático, en conversación con otro, vía reminiscencia, las esencias que haya contemplado. La otra posibilidad que los griegos no admitían, esto era incompleto, la otra posibilidad que los griegos tal vez éticamente no consideraban tan disvaliosa era la muerte. Pero no el suicidio. Para los griegos el suicidio tenía un signo marcadamente negativo, moralmente hablando. Esto implicaba que el alma que salía del cuerpo en función del suicidio volvía a ese mundo y regresaba inmediatamente. Pero sí, en el caso de la muerte, si el ejercicio de la virtud había sido lo suficientemente importante para esta persona, el premio o la recompensa después de la muerte sería vivir de ahí en adelante y para siempre en ese mundo de los ideas, en ese mundo, ese topos Uranus. Como vemos, hay una marcada
un marcado intento por responder a una de las cuestiones o interrogantes que asoman cualquier cabeza, en cualquier ser humano, que es qué pasa después de la muerte. Pero recién les dije que después disminuyó sin perjuicio de que volvamos a este tema. Después revaloriza un poco la idea de cuerpo y aparece la imagen de la barca y el barquero. En este caso dice Platón que la barca sería por supuesto el cuerpo y el barquero, en la imagen hay una juxtaposición porque el barquero no forma parte de la barca, simplemente está ahí y la barca tampoco es uno consustanciado con el barquero, pero ya genera una idea de que el barquero gobierna la barca dentro de sus posibilidades, es decir, no está esa idea tan negativa del encierro, sino el alma va a guiar en la medida de lo posible, o va a intentar guiar en la medida de lo posible al barco. Es como una especie de suavización de esa idea anterior en la obra de Platón. La cuestión sería preguntarse el por qué de que esta lectura dualista al estilo platónico ha tenido a partir de allí y durante tantos siglos andamiento, andadura en la mentalidad de las personas, al punto tal que, como decía hoy, toda la cultura greco-romana considera como válida la explicación dualista y cómo la religión, y sobre todo la religión católica, demoró tanto en poder desembarazarse de esta lectura dualista. Vamos a ver cómo se manifestaba. Entonces, hay que preguntarse el porqué del dualismo y por qué hoy puede volver a recuperar un lugar que parecía en el último siglo o 2 siglos, o con la ciencia de la modernidad, haber abandonado. Una es la que marcaban los griegos, es decir, la necesidad de una respuesta que todo el ser humano tiene en función de su propia vida. El ser humano es un ser humano que se sabe limitado, y una de las angustias que más lo carcomen, y esto tiene que ver más que nada con el desarrollo de la vida, durante muchas etapas de la vida el tema de la muerte aparece en algunos casos, como decía el famoso Martin Heidegger, en algún momento hay un quiebre en el ser humano en donde la muerte deja de ser simplemente la lectura de un obituario, una cita en un papel. Por ejemplo, Martin Heidegger hablaba o se refería a la que la muerte podía significar en un recordatorio, en un diario de alguien que moría, que era en última instancia, hasta si se quiere, un dato intrascendente a la percepción de la muerte, no solo en las personas con las que uno comparte cercanía, sino en sí mismo. Pero esto era algo que podía darse excepcionalmente en algún momento, pero más que nada es una cuestión de madurez. Entonces, la pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa después de la vida? Si vamos a ver la respuesta, por ejemplo, la contrapartida del dualismo es el monismo. La respuesta tajante del monismo es: el hombre se muere y se muere. El ser humano muere y muere, no hay posibilidad de pensar en nada más. Por eso tiene graves problemas, y de hecho no ha sido una lectura que se haya incorporado al sentido común. Es una lectura de filósofos, de científicos, pero como expresión, la dureza de que todo termina a partir del último instante de la vida es bastante desalentador. Por otro lado, la idea que se muere nuestro cuerpo, pero el alma sigue subsistiendo de alguna manera, no
tiene una justificación, no puede ser justificado, o al menos hasta ahora no ha podido ser justificada en el plano de la ciencia. No hay posibilidad ni filosófico, tampoco uno diría puede refugiarse en lo religioso, en la religiosidad, la trascendencia, pero en última instancia sería también una cuestión de fe. Quiero decir, es un misterio, por lo tanto no es un problema. Como decían los filósofos dialógicos católicos al estilo de Gabriel Marcel y otro, la muerte es un misterio, no es un problema. Los problemas para el ser humano son cuestiones que pueden resolverse dándole la vuelta, mirándolo por arriba, mirándolo por abajo, buscando alguna corroboración. Entonces, los problemas que son habituales, que aquejan a un ser humano, pueden resolverse haciendo un rodeo. Pero decía Gabriel Marcel, uno de los grandes misterios, además del hombre, es la muerte. Y es imposible resolverlo por más vueltas, rodeos que le demos a la cuestión. Hay que reconocer entonces, sin lugar a dudas, que la respuesta dualista es una respuesta bastante tranquilizadora, si es posible hablar en estos términos. Por otro lado, el inconveniente o una de las críticas que se le ha hecho siempre a una lectura de este tipo, también no sin razón, hay veces que los seres humanos tienen tantos interrogantes, tantas preguntas sin resolver y tanto sin sentido que manifiestan en su propia vida, que la pregunta más importante sería que se le dé una respuesta al que la vida que él tiene no tiene sentido, más que pensar o suponer que puede llegar a creer en el sentido de algo que él no puede vislumbrar y que sus esquemas conceptuales, su esquema de pensamiento no pueden prever. Lo digo de otra manera, es cierto también que si uno no le puede dar respuesta a veces a la existencia sin sentido que tiene en el mundo en el que vivimos, y hay miles y millones de personas que están a veces sometidos diariamente a esta idea que no tiene sentido la vida, pretender buscarla en algo que ni siquiera uno puede llegar a imaginarse. Esta es otra de las críticas que se le hace al dualismo. Uno de los resultados de una lectura de este tipo, o que siempre ha tenido el dualismo, primero es la infravaloración del cuerpo, es decir, si lo importante es el alma, el cuerpo tiene un papel, un lugar secundario, y en consecuencia tal vez hasta ni siquiera debería importarme que mi cuerpo sufra, que se vea sometido a algunas cuestiones, porque si en definitiva esto después va a ser como una especie de caja que se abandona. Asimismo, y esto se ha visto en los primeros años los primeros siglos de desarrollo de la cultura occidental, esta desvalorización del cuerpo ha llevado también a que se le atribuya a la sexualidad, que ocupa un lugar muy importante en la existencia del hombre, un carácter negativo o pecaminoso en términos teológicos o religiosos. Es una muy fuerte cultura de la desvalorización del cuerpo y la consideración de la sexualidad como algo negativo, pecaminoso, oscuro, y por otro lado la idea de expiación, dado también por propia interpretación religiosa. El mejor castigo sería en última instancia, o el que se podría soportar, es el del cuerpo, por ejemplo, las tormentas, los azotes, en la medida en que esto pudiera generar algún cambio o modificación en el alma del sujeto. Y otro
dato importante, otro dato importante, otra crítica importante que se le hace al dualismo, y lo vamos a ver también, esto tal vez sea mucho más patente en Descartes, que es otro de los autores dualistas importantes, es el solipsismo. Es una expresión latina que viene de sí mismo, uno mismo. ¿Cómo explicar la comunicación, el vínculo entre personas? Si en última instancia el alma está encerrada dentro del cuerpo. Esto implicaría un doble problema, porque si está encerrada, está compartiendo estructura, pero es negativa, y es más importante cómo puede comunicarse o cómo es el nexo o el vínculo que se generaría no solo con el exterior, que es la manera en cómo se complementan, la explicación de cómo se complementa el alma y el cuerpo, sino después un nuevo problema, que es cómo se explica la comunicación con nosotros. Esta es una cuestión que se le va a parecer muy claramente al segundo dualista que vamos a analizar, que es Descartes. Como les decía, desde el punto de vista teológico o religioso, la Iglesia Católica cargó durante muchos siglos con el lastre esta lectura individualista. No nos olvidemos que hay culturalmente nexos muy importantes entre Grecia y Roma, y luego el catolicismo y sobre todo la religión católica. Sin embargo, como dicen muchos estudiosos, y habíamos visto como imagen prefilosófica, de ninguna manera ni el semita originalmente, ni el resto de las culturas de las que se habla en el Nuevo Testamento manifiestan un tinte dual. En todo el Antiguo y el Nuevo Testamento se refiere, y hay una referencia muy concreta a la unidad del hombre. Si se quiere, esta unidad implicaría unidad de principio y operaciones diversas, que podrían ser por un lado lo corporal o corpóreo relativo al cuerpo, y por otro lado lo relativo a la conciencia. Tiene diversidad de funciones, pero unidad en uno mismo. Esto es lo que vamos a ver. Podría defenderse desde una lectura dialógica. Pero vamos al segundo dualista importante en la historia de Occidente, que fue Descartes. Descartes tiene también una lectura dualista de la realidad, y tal vez un poco más cruda o más marcada que el dualismo platónico. Descartes distingue claramente lo que sería la res cogitans, es decir, la mente del sujeto, la conciencia del sujeto, de la res extensa, ¿sí? De la realidad física. Para Descartes hay dos sustancias: la sustancia extensa, que es la realidad física, como acabo de decir, y lo más importante, que es la sustancia o res cogitans, es decir, el famoso axioma yo pienso, luego existo. Claramente se ve entonces también en Descartes, y en forma parecida o similar al dualismo platónico, la importancia del pensamiento, de la conciencia o del cogito, a diferencia del carácter relativo, secundario y meramente probable, lo que llamaríamos cuerpo. ¿Por qué? Porque dice Descartes, acuérdense, él trata de reconstruir la realidad a partir de la duda, y todo aquello que resistiera por ser básicamente como postulados contradictorios, lo que resistiera, lo que quedara en pie, sería el primer ladrillo que le permitiría volver a edificar la realidad y lo verdadero. Y ese primer ladrillo es el pensándose a sí mismo o dudando. En consecuencia,
lo único que tendría certeza, validez y realidad sería la conciencia, la res cogitas, el cogito, no lo corporal, no lo corpóreo, no el cuerpo, que en última instancia, así como el resto de las realidades, de los seres movientes o semovientes, de la que habla Descartes cuando él piensa y filosofa, estas tendrían simplemente una mera probabilidad. No podría hablarse con certeza. ¿Por qué? Porque si bien hay una relación entre pensamiento y cuerpo, el cuerpo, como en los griegos, está ligado a la sensibilidad. Por lo tanto, es probable que la manera en cómo la sensibilidad, la percepción le transmitan cosas a la cabeza, a la conciencia, lo sean de manera distorsionada. Por eso Descartes dice, es probable que a lo que yo le atribuyo certeza, otro hombre, un animal, un carro, algo de la realidad, mi propia percepción me está engañando, por lo tanto no puedo confirmar su verdad como sí puede hacerlo con el cogito. Sin embargo, tal vez uno de los problemas más grandes que tuvo que soportar y que el propio Descartes fue consciente de ello y no pudo resolver, era la explicación de cómo podían, que tal vez no aparecía tan marcadamente en un dualismo como el platónico. Cómo se explicaba la interacción de dos principios que estaban justapuestos, pero que sin embargo se veían o se conformaban como uno, que era la estructura del ser humano. ¿Cómo se explicaba la relación entre el movimiento del cuerpo y lo que pensaba el sujeto, o lo que pensaba el sujeto y el movimiento del cuerpo? ¿Qué conexión había entre ellos? La respuesta que da a este interrogante de Descartes es el de señalar que hay como una especie de interacción, ya que la conciencia está ubicada en algún lugar puntual de la estructura corporal del hombre y de allí emite órdenes, emite directivas que el cuerpo, por así decirlo, realiza. Y el lugar en donde él ubicaba la conciencia, o podríamos llamarla mente, o espíritu o alma, porque en realidad son denominaciones que están tratando de apuntar a lo mismo, estaría ubicada en la glándula pineal, que es una glándula que anatómicamente se encuentra ubicada en lo que sería, para ubicarla espacialmente, la nuca de un ser humano. Entonces dice Descartes, hay como una especie de interacción, esta conexión, este interaccionismo, este vínculo de estas dos realidades separadas se hace a través de la glándula pineal. Y recurre también a una imagen similar a la que había recurrido su antecesor Platón, que era la de la barca y el barquero. El monismo, el dualismo tiene o va a tener, y vamos a tratar de cerrar esta parte, porque no nos vamos a poder desarrollar todo. El dualismo tendría un resurgimiento a partir de las modernas neurociencias. Este dualismo de las modernas neurociencias distinguirían la famosa cuestión que hoy se denomina como la relación entre la mente y el cerebro. La mente sería lo que llamamos el espíritu o el alma, y el cerebro sería lo que nosotros denominamos materia o cuerpo. Hoy por hoy, el punto de vista de los representantes más importantes de las neurociencias es como una especie de retorno a este dualismo, al plantear esa vinculación entre mente y cerebro. Esto sería entonces las lecturas dualistas
y a esto va a haber que contraponerle, lo dejo planteado, lo voy a dejar planteado, va a haber que contraponerle o se le contrapone lo que se llama el monismo. El monismo es una lectura filosófica sobre el problema alma y cuerpo que elimina uno de estos dos principios. Las dos posibilidades en el monismo son o admitimos la posibilidad del cuerpo, lo que sería la materia, o admitimos la posibilidad del alma, lo que en algunos autores van a ser las ideas. El monismo a nivel de idea y espíritu es bastante difícil de sostener, solo ha sido en alguna ocasión por algunos filósofos, y es bastante impermeable al sentido común, como Hegel. En cambio, el otro monismo, que ha tenido mucha relevancia y todavía lo sigue teniendo hoy, es el monismo materialista. El monismo materialista que va a decir de forma sencilla que el principio o la fuente de todo lo que existe, por eso el monismo materialista va de la mano de la evolución, es la materia. La materia sería el principio, la fuente de todo lo que conocemos. Esta idea, el monismo materialista, en la cual el hombre sería algo así como la materia más complejizada, explicaría la existencia de la realidad. Mientras que una teoría como la creacionista, de alguna manera podría ser más afín con un dualismo, aunque vamos a ver que, como en el caso de la perspectiva dialogal o dialógica, admitimos la unidad como principio para la explicación de la dimensión corpórea del hombre. Hay una unidad. Sin embargo, la cuestión no va a ser tan sencilla porque hay algunos datos en la fenomenología de la realidad y la propia experiencia del hombre que apuntarían o podrían hacernos recaer en un dualismo. Bien, entonces vamos a dejar planteado este tema que después completaremos en la próxima clase con los monismos y un balance actual de la problemática y hablar de los significados humanos del cuerpo. Estamos entonces a 5 minutos del comienzo del cuestionario, 7:30 se abre el cuestionario. El cuestionario es similar al de la primera oportunidad, sí, con una simple variante que es, se agrega una pregunta de desarrollo, son 2 preguntas de desarrollo, por lo cual de contestar, sí, la clase se grabó y se va a subir se está grabando y se va a subir como las anteriores. Se les va a dar algunas cuestiones de multiple choice que pueden sumar 6 puntos y después van a tener, creo que es así, eran 6 preguntas con opción y 2 preguntas a desarrollar, lo que va a completar el resto de la nota. En las preguntas a desarrollar traten de ser precisos, que no haya demasiado desarrollo. Además, bueno, tienen un poco la complicación del tiempo, piénsenlas bien, son cuestiones que nosotros hemos visto, hemos marcado, están en el material, lo hemos comentado, lo he comentado, cosas que he marcado en las clases, así que traten de realizarlas con tranquilidad, piénsenlas en la idea de que tal vez esto les genere un poco más de dificultad en los otros casos donde tienen opciones. Bien, Paula, Marina, ya los liberamos. Sí, Carlos. A los chicos para que vayan, Perfecto, Carlos. a la página y empiecen a realizar el cuestionario. Eran 6 las preguntas, ¿no? De Sí. múltiple y 2 de desarrollo. Bien. Sí, exactamente. El cuestionario está en cátedras virtuales.
abajo de donde dice contenidos de la materia y demás, dice cuestionarios número 2. Y a las 19:30 se va a abrir el cuestionario. Les pedimos, si no todos, pero alguno de los chicos, si puede quedarse para 7:30 confirmarnos que lo pueden ver, así nos quedamos tranquilos. Bien. Y con respecto a los chicos que escribieron por el chat, que quizás llegaron un poco más tarde al sondeo, que son Soledad Garritano y había 2 chicos más, que se queden tranquilos que ya los anotamos. Están incorporados. Bien. Sí, por ahí que se quede alguno para ver. Sí, por favor, si se pueden quedar algunos para confirmarnos que a las 7:30 lo pueden ver bien. Bien, vamos a ver. Ya figura igual visible el cuestionario número 2, pero no intenta abrirlo igual. Figura visible, pero hasta las 7:30 no se va a poder abrir. Sí, todavía faltan 2 minutos. Ahí me fijé y figura, pero cuando entras dice que no está disponible hasta las 19:30. Sí, en 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos ya se tiene que estar abriendo. Sí, en 2 minutos. Buenísimo.